Bienvenidos nuevamente a esta clase de matemáticas, álgebra y trigonometría del programa Vamos para la Universidad. En la clase de hoy hablaremos de progresiones aritméticas y geométricas, nuevamente en el marco de este repaso que estamos haciendo de algunos elementos de aritmética. Es importante recordarles a los estudiantes que por favor traten de no tomar nota mientras se está dictando la clase y traten de estar concentrados en cada una de estas explicaciones. Recuerden también que las clases están grabadas y las pueden visitar cada vez que lo deseen. También les pedimos el favor que traten de llenar estas partes del procedimiento que dejamos indicadas para que ustedes completen el ejercicio y sea más claro. Empecemos entonces por observar cuál va a ser el plan de trabajo de hoy. Definiremos primero el concepto de progresión y en concreto hablaremos de dos tipos de progresiones: las progresiones de tipo aritmético y las progresiones de tipo geométrico. Definiremos cada una de ellas y daremos unas fórmulas para obtener cuál es el enésimo término de cada una de ellas, la suma de los n primeros términos de cada una de ellas, y daremos unos ejercicios de aplicación. Al final de la clase de hoy evaluaremos lo visto en la semana anterior, en donde vimos razones, proporciones y reglas de tres. Definamos primero el concepto de progresión. Una progresión matemática la definimos como una sucesión de números o términos algebraicos entre los cuales hay una ley de formación. Es importante entonces subrayar que hay una ley de formación constante en la construcción de los diferentes tipos de progresiones. Hoy solo hablaremos de dos tipos de progresiones, que son las más comunes en la práctica, que son las progresiones de tipo aritmético y las progresiones de tipo geométrico. Notaremos que cada una de ellas tiene su ley de formación, es decir, tenemos una secuencia de números donde hay una regla de formación. Para conocer el número que se encuentra en la posición enésima, hay una regla de formación constante en cada uno de estos casos. Primero, veamos entonces qué es una progresión aritmética. Como habíamos dicho, una progresión aritmética es una sucesión de números reales de esta forma. Miren, aparece a sub 1, a sub 2, a sub 3, aparecen n términos o números en esa serie de números. Para que la progresión sea aritmética, la diferencia entre cualquier par de números que sean consecutivos es siempre una constante. Es decir, a sub 2 menos a sub 1, a sub 3 menos a sub 2, a sub 4 menos a sub 3 y así sucesivamente, todos tienen que dar la misma diferencia d, que llamaremos diferencia común. Esta fórmula lo que está indicando es eso: cada par de términos que sean consecutivos tienen diferencia común. En esta progresión diremos que a sub 1 es el primer término de la misma, d es la diferencia común, n, que aparece aquí como subíndice, es el número de términos de la progresión, y a sub n el término enésimo de la misma progresión. Para aclarar esta definición, miremos algunos ejemplos. En este caso, ustedes pueden observar tres secuencias de números, se encuentran ordenados. Vamos a ver si cumplen con los requisitos para hacer progresiones de tipo aritmético. Primero, miremos que en el primer caso tenemos una progresión de 1, 2, 3, 4, 5 números. Entonces, n en nuestro caso será igual a 5. Tengo 5 números en mi progresión. El primer término, que denotamos como a sub 1, es igual a 5 también, coincide. No siempre es el caso, en este caso coincide.
El último término de la progresión, a sub 5, es igual a 25. Recordemos que en nuestra notación el 10 será a sub 2, el segundo término de la progresión, 15 a sub 3, 20 a sub 4, 25 es a sub n, es decir, a sub 5, el término quinto de la progresión. Verifiquemos si esa progresión es efectivamente una progresión de tipo aritmético, o no. Para que eso se cumpla, la diferencia entre todo par de términos consecutivos de la misma debe ser una constante. Siempre debe ser la misma. Miremos acá. 10 menos 5, 5. 15 menos 10, 5. 20 menos 25, 5. 25 menos 25. Noten que la diferencia es común entre cada par de términos consecutivos, es decir, d es igual a 5. Cuando hay diferencia común, decimos que hay una progresión aritmética. La resumiremos así, con estas siglas, PA. La progresión es de tipo aritmético. Entonces, en este caso, tenemos una progresión aritmética con primer término 5 y diferencia común 5. Basta con tener el primer término de la progresión a sub 1 y la diferencia común para construir la progresión. Miremos que es así. El primer término de la progresión, recuerden, es 5 y la diferencia común es 5. Por lo tanto, si a 5 le sumas 5, obtienes el segundo término de la progresión, 10. Nuevamente, si a 10 le sumas 5, que es la diferencia común, obtienes el tercer término de la progresión. Si a 15 le sumas nuevamente la diferencia común, que es 5, obtienes el cuarto término de la progresión y así sucesivamente. Noten que la diferencia común es 5. Perdón, la diferencia entre pares consecutivos siempre será 5. Basta con tener el primer término de la misma y la diferencia común para obtener toda la progresión. Fíjense, nuevamente 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20, más 5, 25. Verifiquemos si este segundo conjunto que aparece acá, esta segunda sucesión de números que aparece acá, también es una progresión de tipo aritmético. En este caso, mi progresión consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos. La progresión tiene 9 términos. El primer término de la misma es el 0, a sub 1 es igual a 0. Y el enésimo término, es decir, a sub 9, es igual a 4. Noten que este es a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, así sucesivamente. Ahora, verifiquemos si ese conjunto de números que se encuentra ordenado allí es una progresión de tipo aritmético o no. Es decir, tenemos que verificar si tienen diferencia común. Miren que efectivamente así es. 1 medio menos 0 da 1 medio. 1 menos 1 medio, 1 medio. 3 medios menos 1 da 1 medio. Y si ustedes continúan verificando cuánto da la diferencia entre cada par consecutivo de estos números, siempre les va a dar 1 medio. Quiere decir que sí tenemos progresión aritmética porque hay diferencia común. La diferencia común es 1 medio. Para construir la progresión basta con tener el primer término de la misma y la diferencia común. Si a ti solo te dan el primer término de la progresión y la diferencia común, es muy fácil construir el resto de la progresión. 0 más 1 medio, 1 medio. 1 medio más la diferencia común, que es 1 medio. Si ustedes resuelven esa suma, da 1. 1 más, nuevamente, 1 medio es 3 medios. Y así sucesivamente podrán construir los 9 términos de la progresión a partir del primer término y la diferencia común.
Ustedes pueden constatar que efectivamente la última serie de números que aparece acá también es una progresión. A manera de tarea, verifiquen que efectivamente es una progresión donde el primer término a sub 1 es menos 4. La progresión consta de 1, 2, 3, 4, 5 términos y van a verificar que la diferencia común en este caso es menos 4. Por supuesto, menos 8 menos menos 4 es igual a menos 4. Ustedes van a verificar eso con el resto de términos, fíjense. Menos 8 menos menos 4 es igual a menos 8 más 4, que es menos 4. Van a verificar que es una progresión de tipo aritmético porque esa diferencia de menos 4 se conserva para cada par de términos consecutivos de la progresión. Fíjense que menos 4 más menos 4 da menos 8, menos 4 da menos 12 y así sucesivamente podrían construir los demás términos de la progresión. Interesa entonces, para toda progresión, obtener cuál es el término enésimo de la progresión. Supongamos que en esta segunda progresión me interesa saber cuál es el término 60 de la misma progresión. Es decir, supongamos que la progresión no termina acá, sino que continúa, y quisiera saber cuál es el término 60 sin necesidad de pasármela sumando un medio iterativamente hasta llegar al término 60, lo cual sería bastante dispendioso. Entonces interesa saber cuál es el término 60 de la progresión, supongamos, y saber cuánto suman, por ejemplo, los 45 primeros términos, sin necesidad de hacer la suma manualmente. Es decir, en el primer caso, si quisiera obtener cuál es el enésimo término de una progresión, esta sería la fórmula. Solicitamos, por favor, a los estudiantes que verifiquen en el material que se encuentra en sus páginas cuál es la forma de verificar o demostrar que efectivamente el término enésimo de una progresión de tipo aritmético puede obtenerse mediante esta fórmula. Esta fórmula nos dice, para obtener el término enésimo de cualquier progresión de tipo aritmético, que ya demostremos que es progresión aritmética, se construye así. Al primer término se le suma lo que dé el producto entre n-1, este mismo n acá, pero menos 1, por d. Para que comprendamos la aplicación de esta fórmula, partamos del siguiente ejemplo. Me piden acá, en este ejemplo, que calculemos el 17º término de esta progresión. Noten que aquí hay una colección de números que se encuentran en orden, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. Debemos verificar primero si la progresión es de tipo aritmético para poder aplicar la fórmula que me permite calcular el enésimo término de esa progresión. Si la progresión es aritmética, debe haber diferencia común, es decir, menos 5 menos menos 7, que es la diferencia entre este y este, debe dar lo mismo que la diferencia entre menos 3 y menos 5, y debe darnos lo mismo que la diferencia entre menos 1 y menos 3. Fíjense entonces que menos 5 menos por menos más 7, les quedaría menos 5 más 7. Aquí tenemos entonces que menos 5 más 7 es 2. Como ustedes pueden verificar también aquí, menos 3 más 5 también da 2, menos 1 más 3 da 2. Hay diferencia común. La diferencia común D es igual
a 2. Por lo tanto, esta progresión sí es de tipo aritmético. Para obtener el término de 17, como ustedes ven, sería dispendioso empezar a sumar 2 iterativamente hasta llegar al término 17º. Apliquemos la fórmula entonces. Obtengamos el término 17º de la progresión, que se denota así, a sub 17, el 17º término de la progresión. Es igual a sub 1, primer término de la progresión, es el menos 7, más n menos 1, en este caso será 17, este es n, menos 1, 16, que multiplica a la diferencia común, que es 2. Es decir, que el término 17 de la progresión es igual a menos 7 más 16 por 2 da 32. 32 menos 7 da 25. Por lo tanto, tenemos que el término 17 de esa progresión es igual a 25. Repito, la fórmula para obtener el término enésimo de toda progresión de tipo aritmético se obtiene así. Primer término de la progresión más n menos 1, en este caso será 17 menos 1, 16, por la diferencia común, que en nuestro caso es 2. Observemos este otro ejemplo. Escribamos una progresión aritmética cuyo cuarto término sea 10 y su sexto término sea 16. Es decir, estamos trabajando con una progresión de tipo aritmético, sabemos que hay diferencia común, que consta de 6 términos. Me están diciendo que el cuarto término, es decir, aquí vendría el primero, aquí vendría el segundo, aquí el tercero. Me están diciendo que el cuarto es 10. Aquí vendría el quinto término, aquí el sexto término de tal progresión es 16. Me dice que determine cuáles son los demás términos de esa progresión, es decir, que escriba el resto de la progresión. Solo me están dando el cuarto término de la misma y el sexto término de la misma. Para eso me basaré en esta fórmula y en el hecho de que la progresión es aritmética. Miremos entonces qué tenemos hasta el momento. Lo que tenemos es que a sub 4, término de la progresión según la fórmula, esta de acá, es igual a sub 1, que todavía no lo conozco, más n menos 1, 4 menos 1, 3, por la diferencia común que todavía no conozco. Y de acuerdo al enunciado, me habían dicho que el término cuarto de esa progresión es 10. Entonces, esta parte viene por la fórmula y esta por el enunciado. Me dicen que el cuarto término de la progresión es 10. De forma análoga, si queremos hablar del sexto término de la progresión, según esta fórmula de acá nuevamente, será igual al primer término, que todavía no conozco, es una incógnita, todavía no lo conozco, más n menos 1, 6 menos 1, 5, por la diferencia común. Y según el enunciado, el sexto término es 16. Observen que estamos en presencia aquí de un sistema 2×2. Tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. Las incógnitas son a sub 1 y d. Ustedes podrían resolver por el método de su predilección, por igualación, sustitución, reducción, etc. La técnica que aplicaré será la siguiente.
En esta primera ecuación lo voy a dejar tal cual, voy a multiplicar por 1 en ambos lados de la igualdad. La expresión se mantiene intacta. En el segundo caso voy a multiplicar por menos 1 en ambos lados de la igualdad. No altera la igualdad aunque luzca distinta, que luzca diferente. Multipliquemos por menos 1 en ambos lados de la igualdad, lo que implica cambiar los signos de toda la expresión. Y quedará así. Menos a sub 1 menos 5d igual a menos 16. Sumemos. A sub 1 menos a sub 1 da 0. Más 3d menos 5d da menos 2d. Y 10 menos 16, en este caso, da menos 6. Lo que tenemos entonces es que menos 2d es igual a menos 6. Si despejamos la d pasando el menos 2 que multiplica en el lado izquierdo a dividir al lado derecho, tenemos que d es igual a menos 6 entre menos 2. Menos entre menos da más, 6 entre 2 da 3. Tengo ya la diferencia común. Ustedes pueden aplicar el método de su predilección. En este caso, ustedes podrían haber utilizado, por ejemplo, igualación, haber despejado a sub 1 en la primera ecuación, a sub 1 en la segunda e igualar. Ya que tengo d igual a 3, basta con encontrar cuál es el primer término, digamos, en esta primera fórmula de acá, para así haber resuelto el problema, porque basta con tener el primer término de la progresión y la diferencia común para construir los demás términos de la misma. Como aquí tengo que a sub 1 más 3d es igual a 10, y ya sé que la d es igual a 3, tengo que a 1 más 3 por 3 es igual a 10. De donde tengo que a sub 1 más 9 es igual a 10. Si despejamos a sub 1, obtenemos 10 menos 9, que es igual a 1. Ya tenemos el primer término de la progresión, 1, y la diferencia común, que es 3. Podemos construir entonces los demás términos de la progresión. Es bastante simple. Miren, el primer término de la progresión es 1, y como la diferencia común es 3, 1 más 3, 4 más 3, 7, más 3, 10, ya lo sabíamos, más 3, 13, más 3, 16. Muy bien, jóvenes. A continuación nos vamos a tomar un descanso de 5 minutos. Por favor, recojan las preguntas, se las hacen llevar a sus respectivos profesores. Y en 5 minutos entonces continuaremos con la sesión. Bienvenidos. Continuemos entonces con otra de las fórmulas bien importantes a la hora de trabajar con progresiones de tipo aritmético. Esta fórmula, la cual no es difícil de demostrar, y les sugerimos que por favor revisen en el material que tienen en la plataforma cuál es la forma de obtenerla. Nos dicen que para obtener la suma de los primeros n términos, ya que reconozco una progresión como aritmética, se obtiene así. S sub n es igual a n medios, y n medios se multiplica
por esta suma, 2 veces A1 más n menos 1 por d. Otra fórmula para obtener el mismo resultado sería esta, n medios, n es este de acá que aparece como subíndice, que multiplica a sub 1 más a sub n, es decir, el primer término de la progresión más el enésimo término de la misma. En esta progresión, por ejemplo, que fue la misma que trabajamos ahorita y reconocimos efectivamente que era una progresión de tipo aritmético, podríamos obtener la suma de sus 20 primeros términos. Podríamos uno a uno de estos términos irlo sumando hasta que lleguemos al término que se encuentra en la posición 20, pero eso sería bastante dispendioso. Esta fórmula me permite obtener directamente cuál es la suma de los n primeros términos de esa progresión. En este caso estoy buscando cuál es la suma de los 20 primeros términos de tal progresión. Es decir, me preguntan por S sub 20, la suma de los 20 primeros términos de esa progresión. Se obtiene así, n medios, n es este 20 medios, que multiplica a 2 veces a sub 1. En este caso me están dando a sub 1, que es menos 7. Más n menos 1. En este caso, n menos 1 será 20 menos 1, 19, por la diferencia común. Recordemos del ejercicio anterior que la diferencia común es 2. Verifiquemos que así es. Menos 7 más 2 da menos 5. Menos 5 más 2 da menos 3. Menos 3 más 2 da menos 1. La diferencia común en este caso entonces sería 2. Resolvamos entonces esta expresión que aparece acá y así obtendremos la suma de los 20 primeros términos. La suma de los 20 primeros términos de la misma progresión, una vez la simplificamos, sería el siguiente. Si quieren, dejemos todavía estos 20 medios aquí indicados. Ya sabemos que 20 medios da 2. Y acá practiquemos un caso de factorización que ustedes conocen para que la suma quede más fácil de resolver, que es factor común. Noten que aquí hay 1, 2 términos, y en esos 2 términos aparece como factor común el 2. Toman a 2 como factor común y del primer término les queda menos 7. 2 por menos 7 es exactamente el mismo factor original, término original, disculpen, más del segundo término queda un 19. Es fácil devolverse, ¿cierto? 2 por menos 7 es esta misma expresión, 2 por 19 es esta misma expresión. Igual ustedes lo podrían resolver directamente. Esto es igual a tener 20 medios, que es 10, que multiplica a 2, que multiplica a menos 7, más 19, que es 12. $10 por 2 da 20. Y 20 por 12 da 240. Esa sería la suma de los 20 primeros términos de la progresión, y sería esto mucho más fácil que empezar a sumar término por término hasta llegar al término 20. Esta es la suma de los 20 primeros términos de una progresión con primer término menos 7 y diferencia común 2. En este ejemplo me piden que hallemos la suma de los 15 primeros múltiplos del 5. Escribamos en forma de progresión los primeros múltiplos del 5. Tenemos el 5, es el primer múltiplo del 5, si empezamos desde el 1. El segundo múltiplo será el 10, el tercero será el 15.
y así sucesivamente. Como ustedes ven, esta sí es una progresión aritmética, por supuesto. Noten que el primer término de la progresión es 5 y la diferencia común entre cada par consecutivo será igual a 5 también. Muy bien, aquí lo que me están pidiendo es que encontremos la suma de los 15 primeros términos de esa progresión. Tocaría escribir 15 términos en esta progresión y sumarlos uno por uno sería dispendioso. La suma de los 15 primeros términos de esa progresión será igual a, según la fórmula, n medios. N es 15. 15 medios por 2 veces a sub 1, el primer término de la progresión, que es 5, más n menos 1. 15 menos 1 da 14 por 5. 5 es la diferencia común. Tenemos entonces 15 medios. Si ustedes lo desean, hacen directamente el producto de 2 por 5 y lo que le dé lo suman por el producto de 5 por 14. Para que simplifique un poco mis operaciones, voy a tomar como factor común 5. En este caso, 5 sería el factor común. Del primer término me queda un 2, del segundo término me queda un 14. Y esto es entonces 15 medios que multiplica a 5, que multiplica a 2 más 14, que es 16. Noten que podemos sacar mitad de aquí y mitad de 16, que es 8. Nos queda entonces 15 por 5 por 8, es decir, como 5 por 8 da 40, nos queda el producto de 15 por 40. Cuando ustedes hagan el producto, les va a dar 600. Eso será lo que suman los 15 primeros múltiplos del 5, partiendo del 5, claro está. Resolvamos ahora este problema de aplicación, en donde pretendemos tomar un ejemplo tal vez de un poco más cotidiano de la vida real y observaremos la aparición de una progresión de tipo aritmético en este ejemplo. En este ejemplo me dicen que la dosis de un medicamento es de 100 miligramos el primer día. Se suministran 100 miligramos el primer día y 5 miligramos menos cada uno de los días siguientes. Quiere decir entonces que en el segundo día tendríamos 95 miligramos, en el tercer día 90 miligramos y así sucesivamente. El tratamiento dura 12 días. Me dicen cuánta cantidad de medicamento se tiene que tomar durante todo el tratamiento. ¿Cuánto medicamento? Primera pregunta. Y segundo, ¿qué cantidad se debe tomar el día 9? Verifiquemos entonces si en este enunciado aparece una progresión de tipo aritmético. Empecemos a poner los primeros términos de la progresión. El primer día se deben suministrar 100 miligramos. Este será entonces el término que llamamos A sub 1. El término A sub 2, que corresponde al segundo día, será 5 miligramos menos, es decir, 95 miligramos del medicamento. En el tercer día, el término A sub 3 de esa progresión será 95 menos 5, 90. Y así continuaremos hasta que lleguemos a el día 12, hasta el término A sub 12 de esa progresión. Ese día se termina el tratamiento.
Me preguntan por dos cosas. Primero, me preguntan cuál es la cantidad que debe tomarse el día noveno, es decir, que me están preguntando por el término A sub 9 de esa progresión. Este término A sub 9 es una de las preguntas que me hacen aquí. ¿Cuál es el término noveno de esa progresión? Pero también me preguntan cuál es el total, cuál es la cantidad total de medicamento que se debe suministrar durante todo el tratamiento. Es decir, que debo sumar 100 miligramos más 95 más 90, toda la cantidad del medicamento que se haya consumido hasta el día 12. Es decir, que además de A sub 9 me están preguntando por S12, la suma de los 12 primeros términos de esa progresión. ¿Cuál es la cantidad total de medicamento que se debe consumir en todo el tratamiento? Resolvamos entonces, primero, cuánta cantidad de medicamento se tiene que tomar durante todo el tratamiento. Ya reconocimos que la progresión es de tipo aritmético. El primer término es igual a 100 y, regresemos a la diapositiva anterior, obtengamos la diferencia común. Efectivamente hay diferencia común y la diferencia común es 5. Eso es cierto para cualquier par de términos consecutivos de la progresión. Por lo tanto, esa progresión es aritmética y tiene sentido aplicar la fórmula de la suma de los n primeros términos. La diferencia común, en este caso, es menos 5. Noten que 95 menos 100 da menos 5. Del mismo modo, 90 menos 95 da menos 5. La diferencia común es menos 5. Observen. 10 menos 5, 95, menos 5, 90, menos 5, 85 y así sucesivamente hasta que llegamos al término 12 de esa progresión. La progresión aritmética tiene como primer término A sub 1 igual a 100 y como diferencia común el número menos 5. Se nos pide entonces que obtengamos cuál es la suma de los 12 primeros términos. S sub 12, porque son 12 días de tratamiento, es igual a n. N es 12. 12 medios, que multiplica a 2 veces A sub 1, primer término de la progresión. Más n menos 1. 12 menos 1, 11, por la diferencia común. La diferencia común es menos 5. Es decir, podemos ir simplificando un poquito esta expresión. 12 medios es 6, 2 por 100 da 200, más 11 por menos 5 da menos 55. Si ustedes completan las operaciones que aparecen allí, 200 menos 55, y eso lo multiplican por 6, el resultado que obtendrán será 870. ¿Cómo interpretamos eso? Que S12 sea igual a 870. Quiere decir que en el total de tratamiento se deben suministrar 870 miligramos durante todo el tratamiento. Recuerden que el tratamiento dura 12 días y por eso obtuvimos la suma de esta progresión hasta el término 12 de la misma. Luego me preguntan qué cantidad se debe tomar el día noveno. Es decir,
Me están preguntando por el término A sub 9 de la progresión. Recuerden, A sub 9 es igual a sub 1, primer término de la progresión, es 100, más n menos 1, 9 menos 1, 8, por la diferencia común que es menos 5. Esto es igual entonces a 100 menos 40. Recuerden, 8 por menos 5, menos 40. El resultado será 60 miligramos. Quiere decir que el día noveno se deben administrar 60 miligramos de ese medicamento. Noten, es importante verificar que el resultado es consistente con el enunciado. Si empezamos tomando 100 miligramos y vamos reduciendo de 2 y 5 miligramos por día, esperamos que el día noveno tengamos una cantidad menor que la cantidad inicial. Ya que hablamos de las progresiones aritméticas, es importante que hablemos de otro tipo de progresión bastante común en las aplicaciones, que es la progresión de tipo geométrico. Definamos qué es una progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión de números reales, como en el caso anterior, también de forma a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta llegar al término enésimo de esa progresión, pero a diferencia del caso anterior, no aparece diferencia común entre pares de términos consecutivos, sino razón o cociente común. Me explico. A sub 2 sobre A sub 1 debe dar lo mismo que A sub 3 sobre A sub 2. Y debe dar lo mismo que A sub 4 sobre A sub 3, y así para cada par de términos consecutivos de esa progresión. Eso es lo que denota esta fórmula. A sub k más 1 sobre A sub k debe ser igual a r para todo k, que va variando desde 1 hasta n. Si eso ocurre, tenemos entonces progresión geométrica. Ya no nos preguntamos por la diferencia común entre pares de términos consecutivos, sino que nos preguntamos por el cociente o razón común entre pares de términos consecutivos. Vamos a verificar si estas tres colecciones de números que se encuentran ordenadas son progresiones geométricas o no. Ya no nos preguntamos por la diferencia común, sino por el cociente o razón común que denotamos con la letra R minúscula. Miremos. Aquí no hay diferencia común, como ustedes pueden notar. 12 menos 4 no da lo mismo que 13 menos 12, que 108 menos 36. No hay diferencia común. Por lo tanto, no podemos aplicar las fórmulas que recién aprendimos para progresiones de tipo aritmético. Estas no son progresiones aritméticas, son progresiones geométricas. En este caso, tenemos una progresión geométrica con primer término A sub 1 igual a 4, y verifiquemos si la progresión sí es geométrica, es decir, si hay razón común. 12 entre 4 nos da 3, 36 entre 12 nos da 3, lo mismo que 108 entre 36, y así para cada par de términos consecutivos tenemos que el cociente o razón común R será igual a 3. Tenemos entonces una progresión de tipo geométrico con primer término 4 y razón común 3. En el segundo caso, también podemos observar que tenemos una progresión de tipo geométrico con primer término menos 2, y encontremos la razón común. Menos 4 entre menos 2 nos da lo siguiente. Menos entre menos da más. 4 entre 2, 2. Y eso no es solo cierto para este primer par, también es cierto para este cociente. Menos 8 entre menos 4 también da 2, positivo.
Menos 16 entre menos 8, 2, positivo. Menos 32 entre menos 16, 2. Hay razón común y esa razón común es 2. Fíjense que en todos estos casos basta con tener el primer término de la progresión y la razón común para construir toda la progresión. Verifiquemos el último caso. En el último caso tenemos primer término de la progresión, el número menos 3, y encontremos razón común, si la hay. 6 entre menos 3. Más entre menos da un número negativo, menos 6 entre 3, 2. Hagamos el cociente también entre el menos 12 y el 6. Menos 12 entre 6. Menos 12 entre 6 también da menos 2. Si ustedes completan esta verificación, les va a dar que el cociente entre cualquier par de números consecutivos de esa progresión será igual a 2. Para construir las progresiones basta con tener el primer término y la razón común, porque estas progresiones son de tipo geométrico. Abreviamos con las siglas PG. Miremos que sí. 4 por 3 da 12, por 3 36, por 3 108, por 3 324, por 3 972. En el último caso, menos 3 por 2 da 6, por menos 2, perdón, aquí escribí un 2, pero era un menos 2 realmente. Disculpen, aquí tendríamos menos 3 por menos 2 da 6 positivo, por menos 2 da menos 12, por menos 2, 24 positivo, por menos 2, menos 48. El efecto es que los signos van permutando entre menos y más para este caso. A diferencia entonces de las progresiones de tipo aritmético, aquí ya no aparece diferencia común como en el caso anterior, sino razón común. Luego del descanso veremos entonces cómo obtener el enésimo término de una progresión de tipo geométrico y la suma de los n primeros términos. Agradecemos por favor que nos hagan llegar sus preguntas para hacer una sesión de respuestas a estas preguntas al final. Bienvenidos. Bueno, aquí basándonos en algunos de sus comentarios, los más recurrentes que aparecen en el chat, insistimos, les solicitamos por favor estén pendientes más de la explicación que tratando de transcribir lo que estamos dando en estas clases, porque el tiempo no nos daría. Recuerden que cada clase tiene su programación, tratamos de llevarla a un ritmo que consideramos prudente, pero ustedes deben ser conscientes también de más bien prestarle atención a la explicación que damos en lugar de tratar de transcribir paso a paso lo que hacemos. Recuerden que el registro de esta clase queda para que ustedes lo visiten luego y lo pueden pausar, lo pueden devolver, pueden adelantar. Y recuerden también que en la plataforma tienen material adicional. Sería muy bueno que antes de cada clase revisaran cuál es el material, trataran de avanzar un poco en los contenidos y de esa forma consideramos que pueden ustedes comprender de una forma un poco más ágil los contenidos que tratamos de cubrir clase por clase. Recuerden que cada clase tiene su cronograma y tenemos un tiempo limitado de clase, por lo tanto les solicitamos a ustedes que comprendan que este es el ritmo natural de las clases de este tipo. Continuando entonces con lo que estábamos viendo de las progresiones de naturaleza geométrica, es bueno que veamos ya cuál es el enésimo término de la progresión, cuál es la fórmula para obtenerlo y cuál es la fórmula para obtener la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. En una progresión geométrica, si deseamos saber cuál es el término que se encuentra en
la posición n depende del primer término de la progresión y de la razón común de la progresión. A sub n es igual al producto perdón, entre a sub 1, primer término de la progresión, por r a la n menos 1. Veamos un ejemplo. Me dicen que calculemos el décimo término de esta progresión. Como ustedes pueden ver, esta progresión es de tipo geométrico. Hay razón común. En este caso, como ustedes verán, la razón común de esta progresión es 5. El cociente entre términos sucesivos de esta progresión es 5. La progresión es de tipo geométrico, o decimos que crece geométricamente. Y el primer término de la progresión es 1. Basándonos en la fórmula, para obtener el enésimo término de la progresión, basta con tener el primer término de la misma y r, la razón común. En este caso me piden el término décimo, a sub 10. A sub 10 es igual a el primer término de la progresión, en este caso es 1, que multiplica a r, razón común, en este caso es 5, elevado a la n-1 potencia. N es 10, n-1 será entonces 9. Se entiende entonces que aquí haremos el producto de 1 por 5 a la 9. Es decir, 1 por 5 a la 9 da 5 a la 9 y el número ya es bastante grande. Si lo desean pueden dejar su respuesta acá expresada a 5 a la 9 porque el número ya es bastante grande. Les voy a decir cuánto da. Da 1.953.125. Noten que esta progresión crece rapidísimamente. El primer término es 1, el segundo es 5. No tienen que pasar muchos términos. Cuando lleguemos al término décimo de la misma, 5 a la 9 ya es un número bastante grande. Ese es el término décimo de esa progresión. Les recomendamos este ejercicio. Me dicen, escribir una progresión geométrica cuyo segundo término sea 6 y cuyo quinto término sea 48. ¿Por qué me están preguntando acá? Aquí me están diciendo, tengo una progresión de 5 términos. Empezamos con el término a sub 1, luego con el término a sub 2, con el término a sub 3, a sub 4 y a sub 5. En el enunciado, aquí se me pasó uno, a sub 5. Me dicen que el segundo término de la progresión es un 6. Y me dicen que el quinto término de la progresión es 48. Me dicen que obtenga la progresión, es decir, tengo que llenar los demás espacios. Para eso necesito saber quién es el primer término de la progresión y necesito saber cuál es la razón común en esa progresión. Dejaré indicadas las ecuaciones y les pido el favor a ustedes que lo resuelvan por su cuenta. Según la fórmula, a sub 2 es igual a sub 1 por r, que todavía no sé quién es r ni a sub 1, elevado a la n menos 1. 2 menos 1, 1. También me dicen que a sub 5, según la fórmula, es igual a sub 1 por r a la 5 menos 1, 4. Eso por la fórmula. Pero según el enunciado, a sub 2 es 6 y a sub 5 es 48. Aquí tienen nuevamente un sistema 2×2, un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Pueden proceder, por ejemplo, por el método de la igualación. Despejan a sub 1 en la primera ecuación
despejan a sub 1 en la segunda ecuación, igualan y de esa forma pueden obtener a R. Les recomiendo el ejercicio, por favor. Les pido el favor que lo terminen. De forma análoga a lo que ocurría con las progresiones de tipo aritmético, en las progresiones de tipo geométrico también tenemos una fórmula para saber cuál es la suma de los n primeros términos de esa progresión. Noten que si ustedes reconocen que la progresión es de tipo geométrico, basta con conocer el primer término de la misma y la razón común para obtener cuál es la suma de los n primeros términos. Hay que asumir además que r debe ser distinto de 1 para evitar dividir por 0. Resolvamos algunos ejercicios donde tengamos que aplicar esta fórmula. Por ejemplo, acá nos piden que calculemos la suma de los 10 primeros términos de esta progresión. Es la misma progresión del ejercicio anterior. Sabemos que es una progresión de tipo geométrico con primer término 1 y razón común 5. Nos piden entonces que obtengamos la suma de los 10 primeros términos de la progresión. Voy a transcribir la fórmula aquí en un ladito que salió un poquito defectuosa. Vamos a escribirla. La suma de los n primeros términos de una progresión, cuando reconozco que es geométrica, es igual a sub 1 por 1 menos r es la razón común, este caso está elevada a la potencia n, sobre 1 menos r, donde r debe ser distinto de 0 para evitar, distinto de 1, perdón, para evitar divisiones por 0. Me piden la suma de los 10 primeros términos de la progresión. S sub 10 es igual a primer término de la progresión, 1. Abrimos paréntesis, 1 menos r a la n. R, la razón común es 5 y n es 10. Sobre 1 menos r, la razón común, 5. Operemos un poco. Lo que tenemos entonces en el numerador es 1 por cualquier factor, siempre dará ese factor. En este caso será 1 menos 5 a la 10. Sobre menos 4. Podrían dejar la respuesta indicada de esta forma, pero ustedes también podrían hacer lo siguiente. Podrían escribirlo de la siguiente manera. Podría ser 1 menos 5 a la 10 dividido por menos 4. Menos 4 es lo mismo que tener menos 1 por 4. Dividir por menos 1, el efecto que se tiene al dividir por menos 1 es el mismo que se tiene al multiplicar por menos 1. Por lo tanto, la expresión en el numerador quedará así, 5 a la 10 menos 1, porque multipliqué por menos 1, 1 menos 5 a la 10. Esto entre 4. No hay ningún problema, estas dos expresiones, como ustedes podrán constatar, son equivalentes. El número es bastante grande. Si ustedes hacen esto manualmente o en sus calculadoras, el resultado será el siguiente: 2.441.406. Fíjense que la suma de los 10 primeros términos es bastante grande. Ya sabíamos que el término décimo era un número ya muy grande. Esperamos que la suma sea un número también grande.
Les recomiendo también este ejercicio para que lo resuelvan por su cuenta. Me dice, la suma de los 7 primeros términos de una progresión geométrica que tiene como razón común el número 3 es 7651. Me dicen que a partir de esa información debo encontrar el primer término de esa progresión geométrica y el séptimo término de la misma. Entonces, en este ejercicio ya me están dando cuál es el resultado de la suma de los 7 primeros términos. Me están diciendo que ese 7 en esa progresión que es de tipo geométrico es de 651. Me dan otra información. Me dicen cuál es la suma, me dicen que la progresión es geométrica, me dicen que la razón común es 3. Basta con que ustedes encuentren a sub 1 para tener toda la información que necesitan allí. Efectivamente, lo primero que le preguntan es por cuál es el primer término. Y una vez obtengan el primer término, utilizando la fórmula del término enésimo, podrían obtener el séptimo término. Les recomendamos entonces este ejercicio para que lo hagan con tiempo en sus casas. Y resolvamos un problema de aplicación. Con este ejercicio de aplicación, jóvenes, terminaríamos la parte teórica de la clase de hoy. Luego tendríamos una sesión de preguntas y al finalizar haríamos el quiz que teníamos programado para el día de hoy. Un padre proyecta poner en un baúl 1.000 pesos el día que su hijo cumple un año. Entonces el día que el hijo cumple un año le pone 1.000 pesos en el baúl. Planea además ir duplicando la cantidad sucesivamente en todos los cumpleaños. Hacen 2 preguntas. La primera pregunta que hacen es ¿cuánto tendrá que colocar el día que su hijo cumpla 18 años? ¿Y cuánto habrá en total en el baúl a los 18 años? Comprendamos lo que nos dicen aquí en el enunciado. Lo que nos dicen en el enunciado es que en el baúl, el día que el joven cumple su primer cumpleaños, va a tener 1.000 pesos el baúl. El primer término de la progresión será 1.000. En el segundo cumpleaños tendremos el doble de lo anterior. Tendremos que meter en el baúl, el doble de lo anterior. Si en el primer año habíamos metido 1.000 pesos, en el segundo año tenemos que meter el doble. Es decir, 1.000 por 2 da 2.000. Es el doble de lo que se metió el año anterior. En el tercer cumpleaños, el padre meterá entonces el doble de lo que metió en el periodo anterior. Siempre va duplicando sucesivamente. Es decir, 2.000 por 2 da 4.000. En el cuarto año tendremos el doble de lo del periodo anterior. 4.000 por 2, 8.000. Es decir, lo que se planea entonces es saber cuál es la cantidad de dinero que el padre debe meter el día que el hijo cumpla 18 años. No sabemos cuál es la cantidad de dinero que el padre va a meter allí, cuál es la cantidad que le toca. Además, si abrimos el baúl el día que el hijo cumpla los 18 años, queremos saber cuánta cantidad de dinero va a tener. Es decir, me están preguntando por la suma de todos estos valores. Están preguntando por ese 18. Ese 18 es la suma de los 18 primeros términos de esa progresión. Es decir, cuánta plata se ha juntado hasta el año 18 del cumpleaños. El día del cumpleaños, cuánto dinero va a haber en ese baúl. Una vez se ha comprendido el enunciado, es bueno verificar entonces si la progresión que aparece allí es de tipo geométrico. Efectivamente, así es. Miren que entre
pares consecutivos de términos en esa progresión tenemos razón o cociente común. 2000 entre 1000 da 2. 4000 entre 2000 también da 2. 4 medios, ustedes pueden cancelar este 1000 con este 1000 de acá, 4 medios da 2. Y así para cada par de términos consecutivos de esa progresión. Por lo tanto, sí es una progresión de tipo geométrico. Y tiene sentido entonces utilizar las fórmulas para obtener el término 18 de la progresión y la suma de los 18 primeros términos de la progresión. Esta serie o progresión crece geométricamente. Resolvamos entonces el primer problema. ¿Cuánto tendrá que colocar el padre el día que su hijo cumpla 18 años allí en el baúl? Es decir, me están preguntando por A18. A18 será la cantidad de dinero que el padre debe poner en el baúl el día 18. Si recordamos la fórmula, A sub n es igual a A sub 1, primer término de la progresión, por R elevado a la potencia n menos 1. A sub 1 es lo que el padre puso el primer día en el baúl, 1000 pesos. La razón común ya la calculamos, es 2. Y debemos elevar a la potencia 18 menos 1, 17. Esto es igual a tener 1000 por 2 a la 17. Si quieren, dejan indicado ya aquí el resultado, porque 2 a la 17 ya es un número bastante grande. Les voy a indicar cuál sería la respuesta en pesos. El día 18, el padre tendrá que almacenar en el baúl la siguiente cantidad: 131.072.000 pesos. Fíjense que crece rapidísimamente. No nos esperábamos que creciera así. Fíjense que lo que aparece en los primeros términos es relativamente modesto. El crecimiento parece relativamente modesto. Pero en el término 18 vemos que esto crece exageradamente. Pues, tenemos que 2 a la 17 es un número bastante grande. 2 a la 17 es este número de acá. Y si lo multiplicas por 1000, este será el resultado. Esa será la cantidad de dinero que tiene que meter el padre el cumpleaños 18 en el baúl. Ahora, también nos interesa saber cuál es la cantidad de dinero que se ha juntado en el baúl durante esos 18 años, incluido el año 18. Ese 18 será igual entonces, según la fórmula, a. Voy a transcribir la fórmula que aquí aparece un poquito rarita. Tenemos que Sn en general es igual a el producto entre el primer término de la progresión por 1 menos r elevado a la potencia n sobre 1 menos r. Y siempre hay que suponer que r debe ser distinto de 1 para evitar dividir por 0. En el ejemplo me preguntan por S18, la suma de los 18 primeros términos de la progresión, y esto es igual a A sub 1, primer término de la progresión, 1000 pesos, por 1 menos R, que recuerden es 2, elevado a la N, 18,
sobre 1 menos r. En el denominador, 1 menos 2 da menos 1. Lo que tenemos entonces es que en el numerador tengo 1000 por 1 menos 2 a la 18. 2 a la 18 también es un número grande. Sobre menos 1. El efecto de dividir por menos 1 es el mismo que se consigue al multiplicar por menos 1. Lo que tendríamos entonces sería menos 1000 que multiplica a 1 menos 2 a la 18. Podrían dejar su respuesta allí, pero si quieren que quede un poco más ordenado, podrían multiplicar este menos 1 que aparece implícito acá por 1, les da menos 1, y este menos 1 que aparece implícito acá por menos 2 a 18 y le cambiarán el signo. De esta forma. Recuerden que menos 1000 es lo mismo que tener 1000 por menos 1, ¿cierto? Y debe multiplicar a menos 1 por 1 menos 2 a la 18. Lo que obtenemos entonces es que van a cambiar, al multiplicar menos 1 por 1 menos 2 a la 18, se cambian los signos de 1 menos 2 a la 18. Es decir, que la expresión que se obtiene será igual a 1000 por 2 a la 18 ya queda positivo, el 1 queda negativo. No hay ningún problema, ustedes pueden haber dejado su respuesta hasta acá. Lo que yo quiero hacer constar al ponerlo de esta forma es que efectivamente el resultado es positivo. 2 a la 18 es un número grande, menos 1 por 1000 da un número positivo. Es un número bastante grande en realidad. Si ustedes hacen el producto en sus calculadoras, el día del cumpleaños 18 del joven, el baúl tendrá 262.143.000 pesos. Esa será la cantidad de dinero que se tendrá en el baúl el día del cumpleaños 18. A continuación entonces vamos a tratar de resolver algunas de las preguntas que ustedes nos han enviado y daremos paso al quiz. En la institución educativa Rosa María H. preguntan, ¿habrá progresiones que sean aritméticas y geométricas a la vez? Claro, es posible. Consideren esta progresión, perdón, utilicemos esta misma pizarra de acá. Consideren esta progresión. Parece trivial, pero es geométrica y aritmética a la vez. 3, 3, 3, 3. Voy a dejar hasta allí. Noten que esa progresión es de tipo aritmético. Y es de tipo aritmético porque hay diferencia común. La diferencia común es 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0. Es decir, es una progresión aritmética con primer término 3 y diferencia común 0. Por supuesto, es aritmética conforme a la definición, pero también es geométrica. Si ustedes consideran la misma progresión, también hay razón común. 3 entre 3 da 1, 3 entre 3 da 1, 3 entre 3 da 1. Noten que es una progresión de tipo geométrico con primer término 1 y con razón común igual a 1. La progresión es geométrica y aritmética al mismo tiempo. Por supuesto, es preferible tratarla de este modo, puesto que la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, cuando es geométrica, si ustedes lo recuerdan, es a sub 1 por 1 menos r a la n sobre 1 menos r para r distinto de 1.
En este caso, como r es igual a 1, no conviene aplicar esta fórmula, es decir, no conviene ver la progresión como una progresión de tipo geométrico, conviene verla como una progresión de tipo aritmético, en este caso sumamente trivial. Pero en respuesta a lo que nos habían preguntado, efectivamente sí, es posible que una progresión, como en este caso, sea el tiempo, geométrica y aritmética. De la institución educativa San Antonio de Jardín, pregunta Natalia Apresa si es posible calcular la suma de los términos del medio y no los primeros, por ejemplo, calcular la suma del 5 al 9. Es posible. Lo que nos pregunta Natalia es lo siguiente, miren, supongamos que tenemos una progresión, ella no especifica cuál, supongamos que es aritmética. Entonces, en un enunciado te pueden decir, o me tienes una progresión aritmética, la progresión aritmética tiene 6 términos, y ella dice, hombre, ¿será posible calcular la suma de estos términos? Es decir, desde el término tercero hasta el término quinto de esa progresión de 6 términos. Efectivamente, es posible obtener o deducir una fórmula para obtener esa suma. Incluso se puede obtener o deducir a partir de las fórmulas que tenemos originalmente. Pero entonces habría que generar esas fórmulas ya casi que sobre medida. Yo lo que le sugiero es, tenemos una lista corta de fórmulas, en este caso tenemos nada más que saber cuál es el enésimo, fórmulas para saber cuál es el enésimo término de una progresión aritmética y geométrica, la suma de los n primeros términos de progresión aritméticas y geométricas. Habrá casos, como el que nos sugiere Natalia, donde requiramos obtener la suma de ciertos términos en una progresión de cierto tipo. Estas fórmulas pueden obtenerse a partir de las anteriores, efectivamente, pero son casos bastante particulares, no hay ningún problema. Podrías obtener, por ejemplo, la suma de estos 5 primeros términos de la progresión y restar los la suma de los 2 primeros términos de la progresión, por ejemplo. Entonces mi sugerencia es, trabajen y siéntanse cómodos, sobre todo con el uso de estas 4 fórmulas que dimos en clase, y obviamente se podrán extender a otras fórmulas de otro tipo, donde queramos resolver problemas más específicos. Por el momento serían esas pues como las únicas preguntas que alcanzamos a recoger. Les agradezco su amable presencia en clase y les recomendamos muy amablemente para la próxima sesión tratar en lo posible de leer los contenidos de esta clase para que la clase sea más fluida para ustedes y no sientan que va de pronto tan rápido. A partir de este momento entonces empezaríamos a presentar el quiz que teníamos programado para el día de hoy. Los docentes están encargados entonces de administrar este quiz a cada uno de ustedes. Se los compartimos también aquí en la presentación para que vean cuáles serían los 2 puntos que deben resolver. Son 2 puntos de temas vistos en la clase anterior, razones, proporciones y reglas de 3. Les deseo entonces un muy feliz día y nos vemos en la próxima clase. La necesidad de utilizar estos recursos. No requieren entonces sacar apuntes ni utilizar calculadora.